de las autoridades del Consejo Deliberante para hablar de otro tema que preocupa mucho y que es lo que está pasando en Chile, ¿no? En este fin de semana vimos una escalada de violencia muy grande, con razones que están por ahí poco claras. Se habla del aumento del precio del metro, pero también se habla de que no es la única razón, que llevaron a un gran número, principalmente de estudiantes, pero en general de los habitantes de la capital chilena y de otras ciudades del país, a manifestarse en contra del gobierno, a pedir reformas, y irrumpió el ejército en las calles con los toques de queda, lo cual también genera una situación mucho más compleja. Y hay que decir, José, que la situación es tan compleja que la cifra de muertos había ascendido a 15 desde el último fin de semana, en donde se comenzaron a desarrollar estos disturbios, y más de 2.000 personas detenidas, ¿no?, en todo el país. Esto está graficando de alguna manera esta situación tan convulsionada, sí, ayer ¿no?, nos en fuimos Chile. a dormir con 11 muertos como cifra de víctimas de estas jornadas de protesta, y hoy amanecimos con 15 muertos más y con un recrudecimiento de la violencia en el interior de Chile. A eso, si vamos un poquito para atrás, es inevitable relacionar las imágenes con lo que ocurrió en Ecuador hace un par de semanas, y hay mucha tensión también con lo que pueda llegar a pasar en Bolivia a partir de los resultados de las elecciones. Evo Morales iba por su cuarta reelección, competía contra Mesa, un candidato de centro-izquierda. El escrutinio provisorio que iba marcando una tendencia de balotaje se suspendió a la noche cuando faltaban, iba aproximadamente el 80 y pico % de las mesas escrutadas, y 12 horas después apareció Evo Morales como el ganador en primera vuelta, y obviamente se están preparando protestas, movilizaciones, y existe el temor de que ocurra algo similar a lo que pasó en Chile, a lo que está pasando en Chile. En este escenario tan complejo en nuestra región, que nos rodea y que obviamente nos preocupa y nos duele ver, estamos con la licenciada Leila Moana, a quien le agradecemos por venir, le agradecemos por la paciencia que tuvo todo este tiempo. Estuvo acá con nosotros desde muy tempranito. Sí, exactamente, pero bueno, mandaba la coyuntura, lo urgente de lo que estaba ocurriendo en el Teatro San Martín. Pero ahora vamos a conversar con ella y le vamos a pedir que nos explique un poco, a ver, cuáles son los motivos y qué está pasando detrás de todos estos movimientos sociales tan violentos y fuertes en América Latina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por venir. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué lectura puede hacer de lo que está pasando en Chile? Es muy difícil entender, o cuesta un poco entender, los motivos de una protesta tan grande. Los mismos chilenos dicen, el viernes era un país y hoy es otro país. Se habla de una gran desigualdad social, de un gran endeudamiento de la sociedad, de que para un sector de la sociedad el transporte representa el 30% de los ingresos y para otro sector apenas el 2%, y que esto se replica en otras cuestiones como la seguridad social, la educación, y bueno, y que en ese cóctel genera esto que estamos viendo. Sí, lamentablemente las imágenes que estamos viendo denotan el nivel de violencia que se está viviendo en las calles chilenas, lo cual llevó al gobierno a tomar la decisión de este estado de sitio y toque de queda. Pero en realidad lo que vos decís es cierto, ese aumento del pasaje es simplemente el síntoma, o como algunos dicen, la gota. La gota, ¿no? Como dice mucha gente, sí. Exactamente. En un país que siempre es puesto como modelo de crecimiento y estabilidad, además porque vemos alternancia en el poder político entre la derecha y la izquierda. Sin embargo, a pesar, y esto también es una lección para las grietas en general, más allá del gobierno que asuma, al parecer hay instituciones o columnas vertebrales de un sistema que al no cambiar tampoco pueden solucionar un problema que es muy grave y que es de larga data en Chile, y que es la enorme desigualdad. El índice de Gini de Chile, así como el de muchos países latinoamericanos, muestran la enorme desigualdad que hay en la distribución de la riqueza. Y creo que ese es el problema de fondo. Y también lo que señalabas recién, el hecho de que haya subido solamente 30 pesos chilenos el metro, para algunos es insignificante y en el presupuesto de otras familias es enormemente costoso. Sí. Sumado a eso, a que el costo de vida es muy elevado, los medicamentos son carísimos, el acceso a la educación no es gratis, la salud tampoco. Y estamos hablando de una sociedad que viene atravesando esta situación hace muchísimo tiempo. Eso te iba a consultar, ¿no? Porque hoy resulta sorpresivo, los chilenos dicen era un país el viernes, como decía José recién, y hoy estamos con otra situación. Pero ¿qué podemos hablar de la sociedad chilena, no? Porque se habla de esto, ¿no? De la gota que rebasó el vaso, y todos los años anteriores con reclamos que, según dicen, no han sido nunca escuchados, ¿no? Por algunos sectores. Y yo creo que no han sido escuchados porque también los índices y los números macroeconómicos
económicos daban números positivos y por eso también es que muchos líderes de la región dicen, bueno, hay que lograr un modelo chileno porque la tasa de crecimiento del PBI era una tasa interesante, porque no tienen inflación. Para nosotros es envidiable pensar un 2% anual cuando nuestras tasas son mucho más que eso en términos mensuales. Y eso brinda estabilidad desde afuera, un bajo riesgo país que atrae inversiones, un país sumamente abierto al comercio exterior, pero eso también vinculado a un muy pequeño mercado interno que genera sí o sí la necesidad de vinculaciones con el exterior y de importaciones de bienes y servicios, lo cual no es trasladable al resto de América Latina, mucho menos Argentina o Brasil, que son mercados muy diferentes. Querer trasladar modelos y aplicar recetas iguales en todas partes nunca es una buena idea. Se intentó hacer en los 90 y se intenta hacer continuamente y generalmente no da buenos resultados. Y de hecho, otra cuestión importante es, yo creo, principalmente la desigualdad social, la pobreza, que si uno la mide también en términos de ingresos monetarios, ha disminuido en los últimos años, pero que también ha dado lugar a una nueva clase media que también tiene nuevas aspiraciones y nuevas demandas. Y ahí creo yo que la falencia viene por parte de gobiernos que algunos dicen, bueno, élites políticas que están en el poder y que parecen no saber escuchar o volverse miopes ante determinadas realidades. Falta de empatía, han dicho, ¿no? Durante estos días. Totalmente, sí, creo que es una palabra muy adecuada para el caso de Chile, para el caso de Ecuador y para otros casos en América Latina, en donde al parecer, si las variables macro nos dan bien y los mercados nos responden de manera adecuada y no hay ningún descalabro financiero, parece que estamos en el buen camino. Sin embargo, eso no se traduce al resto de la población. Entonces, crecimiento es una cosa y distribución de la riqueza es otra. De todos modos, acá en América Latina también vivimos una situación que a principios de la década pasada hubo un gran incremento en los valores de las materias primas. Eso generó, como decías vos, por ahí la aparición de una mayor distribución, mayores ingresos, que generó una aparición, un fortalecimiento de una clase media, que hoy las condiciones con una gran pérdida de valor de las materias primas, guerras comerciales, de las cuales nosotros sufrimos las consecuencias, pero no podemos intervenir, golpean muy fuerte, ¿no? Sí, yo creo que estamos en un mundo complejo, un mundo bastante convulsionado. Lo que vos señalás de las guerras comerciales creo que es muy importante, porque no es solamente que Donald Trump se esté peleando con China o ahora con Europa, sino que eso genera una ola proteccionista que impacta en todo el planeta y que obviamente nos impacta a nosotros. De todos modos, los grandes mercados, los países industrializados siempre han sido proteccionistas para con nosotros. De hecho, para nosotros es un gran logro haber hecho llegar los limones tucumanos a Estados Unidos, o tratar de entrar con algunos productos a Europa. Es toda una odisea porque en realidad esos países o esos bloques comerciales siempre han tenido políticas muy proteccionistas para con otra América consulta. Latina. Se conoció un audio de la mujer de Piñera que habla de aliens. El mismo presidente habló de una guerra, de un enemigo muy poderoso. Y si bien no lo dicen en on, o sea, no lo dicen explícitamente, sí están las versiones o las teorías de que detrás de estas grandes movilizaciones en Chile, estas grandes protestas, hay algún tipo de injerencia internacional. Hablan de una injerencia venezolano-cubana que puede estar alimentando. Justamente se refieren y sostienen estas teorías el hecho de que los ataques fueron los ataques a los puntos, por ejemplo las estaciones de metro, de colectivos, fueron estratégicos, ¿no? O sea, no tiene la pinta de haber sido casuales, sino que se eligió aquellos donde se podía generar un daño dudan por ahí mayor. de que esto haya sido una expresión de la sociedad, sino que está muy bien planeado. De manera espontánea. Claro. Bueno, particularmente a mí me parece, en primer lugar, que explicar estas cosas no es justificar el vandalismo para nada. Estamos viendo realmente imágenes espantosas y la mayoría de los fallecidos en este conflicto ha sido a raíz de saqueos, incendios que se han registrado, no solo en Santiago de Chile, sino también en el interior, en otras ciudades muy importantes. Sin embargo, yo creo que es un poco quitarle la real importancia del levantamiento espontáneo y de la disconformidad popular. Que eso se ha usado políticamente y que sea quizás funcional a un grupo ideológico o a otro, digamos, son dos cosas distintas, pero el origen de las protestas tienen en sí misma una cuestión legítima que es la reivindicación de la igualdad, la búsqueda de la igualdad en las sociedades. Porque América Latina tiene periodos de grandes expansiones económicas, pero nunca llegamos a esos niveles de igualdad
que aspiramos todos, cuando vemos los países nórdicos, cuando vemos otros lugares del planeta que funcionan mucho mejor. Y también tenemos inestabilidad institucional, política. Haití mismo, que hoy en día las cámaras no están ahí, los medios no están presentes, también está atravesando crisis populares. Sí. Le pasó a Ecuador, pasó en Perú también hace un par de semanas. Sí, con el cierre del Congreso y ese tipo de situaciones. Y la llamada de nuevo a elecciones para un nuevo Congreso. Bueno, y ahora está explotando Chile. Y como decías, el presidente también ha tenido unas declaraciones muy desafortunadas. Primero dijo que era una guerra. Sí. Anteriormente, justo la noche en que empiezan a haber estos actos vandálicos, se lo ve cenando en un lugar muy importante. Vitacura, que es una de las zonas quizás más exclusivas de Santiago de Chile. Que digamos, no es que esté prohibido para nada, pero parece que no hay una medida ideal de cuál es una percepción real de lo que está pasando en la calle, ¿no? Claro, lo que decías recién de la empatía, ¿no? La decisión de llamar al ejército, que no es lo mismo, porque por ahí a veces se confunde carabineros con el ejército, o sea, la policía con el ejército, son dos cosas distintas. El hecho de pedirle al ejército que tome el control, que se encargue de controlar que se cumpla este estado de emergencia, ¿crees que agravó la situación o crees que es algo normal que suele ocurrir en otros países, en Europa, en Estados Unidos, y que nosotros por ahí, acá nos parece medio extraño? Yo creo que sí agravó la situación porque en general en América Latina hay una memoria colectiva con respecto a la presencia de militares en la calle, y creo que no ayuda y que pone más leña al fuego. Sobre todo, en realidad ahora no hay una identificación de un movimiento particular o de un partido que esté movilizando estas protestas. Parecen hasta ahora espontáneas, seguramente en algún momento se van a organizar porque es lo que suele pasar con esos levantamientos espontáneos, pero seguramente las personas que han vivido en la vereda del frente del ejército durante la dictadura militar no deben estar muy conformes con la presencia militar en la calle, el toque de queda, el estado de sitio. Perdón, te voy a interrumpir. Hay una cuestión, vos hacías referencia recién a estos movimientos en algún punto espontáneos, pero yo pensaba un poco en lo que pasa en París con los chalecos amarillos y otro tipo de protestas que también plantean un desafío, ¿no? Porque ya no hay cabezas visibles, sino que hay cadenas a través de las redes, hay convocatorias quizás más subrepticias, y que esos son mucho más difíciles de identificar desde el poder y obviamente poder anticiparse, ¿no? Bueno, las redes sociales han sido un factor fundamental en las primaveras árabes del 2011, en los chalecos amarillos en Francia. Ahora están siendo también la causa de las manifestaciones en el Líbano, que de hecho el gobierno quiso poner un impuesto a las llamadas a través de redes como WhatsApp. Y también hubo un levantamiento a raíz de eso. Entonces yo creo que estamos ante una nueva sociedad global, ante una nueva mirada de la sociedad civil frente al poder político, y creo que el poder político no está captando eso. Sí, se nos está dando cuenta. Sí, te iba a consultar con respecto a esto, ¿no? Porque no estamos ajenos a Argentina como parte de Latinoamérica. ¿Qué es lo que estás viendo vos de la realidad social? Estamos a muy poquito de las elecciones y bueno, están todos muy atentos. De hecho, ayer hubo una réplica acá de lo que pasó en Chile, justamente en la provincia de Buenos Aires, con algunas represiones y agresiones también a periodistas. Bueno, ¿y qué podemos ver más allá? ¿No? Lamentablemente, la cuestión de la polarización es un tema que está presente en Argentina, está presente en América Latina y está presente en el mundo. Sí. Y yo creo que no es un fenómeno nuevo. Perdón si hago un poquito de historia, pero si pensamos en la Guerra Fría todo tenía que ver con esa polarización. Sí. Pero cuando termina la Guerra Fría en los 90, el ámbito de las relaciones internacionales o el intercambio entre los países parecía ser mucho más armónico. Sin embargo, después de la caída de las Torres Gemelas, de nuevo aparece un liderazgo que marca otra vez ese somos nosotros o somos ustedes. Claro. Y esa tendencia de amigo-enemigo se fue trasladando a otros liderazgos en el mundo, y América Latina no ha sido ajena a ello. Un poco la tesis que planteaba Condoleezza Rice, que era la secretaria de Estado, si no me acuerdo, de George Bush. Sí, de Bush hijo. Sí. Esa cuestión de o están con nosotros o están en la vereda del frente. Entonces, yo creo que en ese lenguaje casi todos los liderazgos políticos han ido cayendo en eso, lamentablemente. Sí. Y en América Latina se lo ve tanto en las izquierdas como en las derechas, ¿no? Más allá, inclusive en el propio Chile hay una izquierda y una derecha muy marcada.
no es una izquierda revolucionaria, no es una izquierda chavista, estamos hablando de otro tipo de izquierda, pero al mismo tiempo esa polarización y esa dicotomía se presentó en Brasil y bueno, lo estamos atravesando también nosotros. Leila, muchísimas gracias por venir. Leila, excelente. Muy claro tus gracias. conceptos. Ahí, bueno, vamos a seguir de cerca qué está pasando porque bueno, hay mucha preocupación.